Es la parte del sistema nervioso central que se aloja en el canal vertebral, desde el foramen magno hasta el borde superior del cuerpo de la segunda vértebra lumbar. Tiene forma cilíndrica y su aspecto externo es blanquecino, debido a que superficialmente está compuesta de fibras nerviosas mielinizadas. Su longitud varía en los diferentes individuos, pero en general se observa un promedio de 45 centímetros. Su ancho va cambiando según la cantidad de fibras que lleven sus tractos. A nivel cervical, precisamente donde se originan las raíces que constituyen el plexo braquial, la médula espinal se encuentra notablemente aplanada en sentido anteroposterior, formando un engrosamiento fusiforme, el mayor de la médula espinal, llamado engrosamiento cervical, que va de C3 a T2. Asimismo, a nivel torácico inferior y lumbar, en donde se origina el plexo lumbosacro, la médula espinal presenta el engrosamiento lumbar, que va de L1 a S3. El extremo inferior de la médula espinal termina en forma de cono, el cono medular. Una fina banda de tejido fibroso, el finum terminal, avanza en medio de la cauda equina hasta unirse al periósteo del dorso del coxis. El finum terminal es una prolongación de la pía madre que indica el camino de regresión de la médula espinal y tiene la función de fijar el extremo inferior de la médula espinal. Bajo el cono medular y hasta la terminación del saco dural, en el borde inferior de S2, el espacio subaracnoideo solo contiene la cauda equina y el filum terminal, flotando en líquido cefalorraquídeo. Por tal razón, esta es la zona con menor riesgo para efectuar una punción lumbar. A las raicillas dorsales y ventrales correspondientes a los segmentos lumbares, sacro y coxígeo, que corren verticalmente bajo el cono medular, se les denomina cauda equina por su notable parecido a una cola de caballo. Las meninges que cubren la médula espinal, se observa en ella un tenue surco que recorre la línea media posterior, llamado surco mediano posterior, y una fisura profunda que va por la línea media anterior, la fisura mediana anterior. Ambos elementos dividen a la médula espinal en dos mitades relativamente simétricas. Los 31 pares de nervios espinales o raquídeos se unen a la médula espinal a través de sus raíces posteriores o sensitivas y anteriores o motoras. Cada raíz consta de un grupo de raicillas que se van expandiendo a medida que se acercan a la médula, llegando a abarcar la totalidad de su segmento medular. El lugar donde las raicillas posteriores penetran a la médula espinal está indicado por un surco visible a simple vista, el surco lateral posterior. Por otra parte, las raicillas anteriores emergen en la cara ventral de la médula en un lugar que no forma un surco como el descrito anteriormente. Sin embargo, algunos autores hacen referencia al surco lateral anterior. Se ha dividido cada mitad de la médula espinal en 3 columnas de sustancia blanca, tomando como límites los diferentes surcos y fisuras. Estas son: cordón posterior, entre el surco mediano posterior y el surco lateral posterior. Cordón lateral, entre el surco lateral posterior y la salida de las raicillas anteriores de los nervios espinales. Cordón anterior, entre la salida de las raicillas anteriores y la fisura mediana anterior. Un corte de médula espinal, una porción de la médula espinal. En la médula espinal podemos observar que está la sustancia gris de forma central y en la periferia vamos a encontrar la sustancia blanca. La sustancia gris se va a acomodar de forma de cordones o astas, que son astas, esta que es la asta posterior y esta que es la asta anterior. Y en una porción específica de la médula espinal vamos a encontrar el asta lateral. El asta lateral se va a encontrar en la porción del tórax. Al igual podemos observar que en la médula espinal encontramos 3 meninges. Esas meninges, la primera, la que tiene relación íntima con la médula espinal, se denomina pía madre. La segunda y la medial, que se denomina aracnoides. Y por último, que la más periférica, la que se encuentra no con una relación muy íntima con la médula espinal, se denomina dura madre. En la médula espinal, de igual forma, vamos a encontrar un ligamento que se le denomina
ligamento dentado. Son 21 pares de cada lado de forma lateral en la médula espinal. Y este ligamento lo que va a ayudar es a darle consistencia y soporte para que la médula espinal tenga una posición adecuada en el conducto. Tenemos un corte transversal de médula espinal y vamos, pues para ubicarnos un poco, vamos a decir que está la parte de la sustancia gris, la parte más central, y en la parte lateral vamos a encontrar la sustancia blanca. También vamos a decir que la parte de arriba es la parte posterior y la parte de abajo es la parte anterior. Vamos a iniciar con los fascículos que tiene la médula espinal. Primero encontramos un fascículo de gracilis, después fascículo de cuñatus, y en esta parte vamos a encontrar el fascículo intersegmental. Al lado del fascículo de cuñatus vamos a encontrar un fascículo posterolateral, que directamente relacionado con este vamos a encontrar un fascículo espinocerebeloso posterior, y así como existe un posterior vamos a encontrar un fascículo espinocerebeloso anterior. También adicionalmente a esto vamos a encontrar estos fascículos, que es el fascículo espinotalámico lateral y el fascículo espinotalámico anterior. Debajo de estos dos fascículos vamos a encontrar un fascículo denominado fascículo espino-olivar. Aquí también vamos a encontrar este fascículo, que es el fascículo córtico-espinal anterior. Al lado de este vamos a encontrar un fascículo que es el fascículo tectoespinal. Al lado vamos a encontrar el fascículo vestíbulo-espinal y al lado vamos a encontrar el fascículo olivoespinal. Y en la parte superior, más hacia la parte posterior de nuestra médula espinal, vamos a encontrar un fascículo que es el fascículo córtico-espinal lateral, y asociado a este vamos a encontrar un fascículo rubroespinal. De la vía motora principal, la vía cortical o piramidal. Entonces, el cuerpo de la primera neurona de esta vía se encuentra en la corteza cerebral en el giro precentral. Los axones de esta primera neurona bajan por mesencéfalo, por bulbo y llegan hasta el punto en donde se ve el límite entre la médula y el tallo. En este punto el 80% de las fibras se cruzan y el otro sigue derecho. Las fibras que se cruzan, bueno, aquí pues se conoce como la decusación de las pirámides. Entonces, las fibras que se cruzan van a llegar al cordón lateral del lado opuesto. De allí van a salir de la metámera y van a venir a hacer sinapsis con el cuerpo de la segunda neurona ubicado en el asta anterior de la médula espinal. Ahora, las fibras que no se cruzan siguen y se acodan en el cordón lateral del mismo lado, salen de la metámera y se dirigen a hacer sinapsis en el cuerpo de la segunda neurona ubicado en el asta anterior de la médula espinal. Empezando con el fascículo espinocerebeloso. Entonces, el cuerpo de la primera neurona de esta vía se encuentra en el ganglio de la raíz posterior. Los axones de esta primera neurona van a buscar el cuerpo de la segunda neurona ubicado en el núcleo dorsal o núcleo de Clark. Ahora, los axones de esta segunda neurona se acodan pueden tener dos caminos. Primero, el corto, el que estamos explicando. Los axones se acodan en el cordón lateral del mismo lado, suben e ingresan por el pedúnculo cerebeloso inferior y llegan hasta la corteza cerebelosa. Entonces, esta tercera neurona recibe el nombre de neurona espinocerebelosa. Largo, el fascículo espinocerebeloso ventral o cruzado. Los axones de la segunda neurona se cruzan al cordón lateral del lado opuesto, suben y se dirigen al mesencéfalo, del mesencéfalo se cruzan para introducirse en el pedúnculo cerebeloso superior y dirigirse al cuerpo de la tercera neurona ubicado en la corteza cerebelosa. Talámico lateral. Cuando recibimos una aferencia correspondiente a dolor y temperatura, la primera neurona la vamos a encontrar en el ganglio de la raíz posterior. Luego, este va a ir al núcleo gelatinoso ubicado en la raíz posterior y se va a cruzar al cordón lateral de la médula espinal. Este
Estos axones van a subir al tálamo y luego al giro postcentral, o sea, el área primaria correspondiente al área de Broca número 4. Talámico anterior. Este fascículo se va a parecer al fascículo espinotalámico lateral y la única diferencia va a ser la ubicación de la tercera neurona. Entonces, cuando recibimos una eferencia correspondiente a tacto y presión, estos axones van a llegar al cuerpo de la primera neurona, que va a estar ubicado en el ganglio de la raíz posterior. Luego van a ir al núcleo postpropio ubicado en el asta posterior, y estos axones se van a decusar al cordón anterior de la médula espinal. Luego van a ir al tálamo y de allí van a ir al giro postcentral, que es el área sensorial primaria o área de Broca número 4. Paciente de 64 años que cayó de una escalera y se golpeó la espalda a la altura de los hombros. Para ser un poco más específicos, a la altura del nivel medular T12. Cuando llega al hospital lo atienden, él en todo momento se mantuvo despierto, no perdió conciencia y se le comenzó a hacer una revisión de sus pares craneanos. No se detectó ninguna anomalía, pero se detectó que había un debilitamiento en la fuerza de los miembros superiores, más que todo al hacer una prueba para levantarlo sus brazos de la camilla donde se encontraba. Entonces se presenta un debilitamiento en los músculos proximales del brazo para poder levantarlos de la cama, y también un debilitamiento no tan grave en la parte distal de esos músculos del miembro superior. Se le realiza un poco más de exámenes y se encuentra la presencia de un edema a la altura de C4 y C3, y además el señor presenta una especie de estenosis desde el nivel medular C3 a C5. La estenosis va a ser como un acortamiento en la circunferencia del espacio donde se encuentra la médula espinal, lo cual va a provocar ciertas compresiones. Además de eso, se va a encontrar también a la altura de T2. Mientras esto se llega a producir, se van a comprimir distintos cordones de acuerdo a la estenosis, la dirección de la estenosis que se pueda provocar desde la parte anterior, posterior y además laterales. El hecho de que se llegue a producir un debilitamiento en los miembros superiores en cuanto a la actividad motora indica unas compresiones desde la parte anterior hacia posterior. Y si se llega a afectar las sensitivas sería de posterior a anterior, pero no se observan tanto. La sensibilidad en los miembros superiores está un poco disminuida, además de las de miembro inferior. Pero cuando se observa como un debilitamiento también en el miembro inferior para poder hacer una flexión del muslo sobre el abdomen, se llega a identificar que están en su mayoría presentes en una compresión anterior hacia posterior. Para esto se va a recomendar una operación, una cirugía en donde se va a extraer pues el edema que se encuentra. Además, no solamente se puede producir por la presencia de un edema, sino también por alguna especie de osificación en las paredes del espacio de la vértebra en donde va a pasar la médula espinal. Un edema medular lleva a la disminución del flujo capilar y a la liberación de prostaglandinas E, citoquinas, neurotransmisores excitadores y mediadores inflamatorios que son los responsables de los cambios asociados a la hipoxia, isquemia y daño tisular neurológico.
La compresión mecánica directa de la raíz nerviosa lleva a una disminución del flujo cerebroespinal de la raíz nerviosa. El deterioro del suministro nutricional resulta en cambios microvasculares y causa edema, acumulación de sustancias nocivas, deterioro y fibrosis.